Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy, 1 de septiembre de 2020, empezamos colocando la fecha. Y si tu cuaderno no tiene margen, por favor, haz un margen utilizando una regla. Utiliza también el lapicero rojo para los títulos y las mayúsculas. Respeta siempre el orden de las tareas. Muy bien, envías ordenadamente la clase. Empezamos. El día de hoy nos toca hablar acerca de los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios que la naturaleza provee sin haber sido afectada por una intervención humana. Estos recursos naturales se dividen en recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables son la radiación solar y el viento, etc., presentes a diario en nuestra vida y en todos los rincones de la Tierra. Son de índole biótico, o sea, son seres vivos, cuyo uso excesivo lo puede convertir en un recurso extinto. Caso, por ejemplo, del bosque, las pesquerías, aunque hay otros que no tienen límite, como por ejemplo la luz solar, el viento, etc. Recursos no renovables. Los recursos no renovables son aquellos que se pueden regenerar una tasa ya sea mayor a su tasa de consumo. ¿Cómo es esto? Son depósitos limitados o con un ritmo de regeneración muy bajo, cosa de la minería y los hidrocarburos. Se agotan debido al uso excesivo y descontrolado por parte de las sociedades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es la clasificación de los recursos naturales. Recuerda, recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos 10 ejemplos de los recursos naturales. Que si existieran o se acabaran, terminarían también con la vida de todos. Así que hay que tener muy en cuenta que debemos cuidar estos recursos naturales, ¿sí? Puesto que en el planeta, si es que no los cuidamos, podría desaparecer tanto la flora como la fauna. Dentro de estos recursos tenemos, en primera instancia, tenemos el agua, el suelo, que vendría a ser la tierra, la luz solar, los minerales, el gas natural, la madera, el viento, acuíferos, oro, petróleo. Los acuíferos se refiere a las zonas donde podemos encontrar agua dulce, por ejemplo, ¿ya? También tenemos, separando estos recursos naturales, vamos a diferenciar tanto como los ejemplos que tengo de recursos renovables y los recursos no renovables. Tenemos en los recursos de recursos naturales renovables, tenemos el agua dulce, renovables, estamos hablando de recursos renovables, por favor. Agua dulce, energía hidráulica, energía solar, la energía geotermal y la biomasa, que vendrían a estar dentro de los recursos naturales. Y los recursos no renovables, ¿ya? Los no renovables tenemos el gas natural, el petróleo, la plata, el cobre, el hierro, la pesca excesiva, ¿sí? Que vendrían a ser los recursos no renovables. También vamos a ver la importancia y la conservación de estos recursos. ¿De qué manera podemos ayudar a conservarlas? Conservar los recursos naturales. ¿Cómo? Por ejemplo, con el tema de poder ser reciclado. También podemos ver el tema de separar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Como ustedes verán, tenemos bosques o lugares donde están conservados, ¿no es cierto? A esto se refiere conservar los recursos naturales. Hay animales que están en peligro de extinción también. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace con con este tipo de recursos? ¿Qué se hace? Simplemente lo conservamos, ¿ya? Ahora, el tema de reciclaje vendría al tema de separar residuos, por ejemplo, ¿ya? Eh, para lo que se pueda reutilizar y lo que ya no se va a utilizar, desecharlo, ¿no es cierto? Entonces, esto sería, de esta manera podríamos, de alguna u otra manera, conservar los recursos naturales que aún existen en el planeta. Pero esto depende también de nosotros. Ahora, los productos que pueden, que provienen de recursos naturales, por ejemplo, son los minerales, como ya les había dicho, que se usan para crear anillos, monedas, collares. El aire se utiliza normalmente, que es para el tema de inflar ciertas cosas, como por ejemplo ruedas, ¿no es cierto? Etcétera. Y también que es parte de nuestra vida, ¿no? Que sirve para respirar. Tenemos el carbón, que se utiliza para generar electricidad o también para poder eh, utilizarlos en ciertas cosas, pero principalmente está para generar electricidad. Luego viene la luz solar, que es vital para de la fotosíntesis, ¿ya? Tanto para las plantas y también para la vida humana. Ahora, el agua es el líquido que bebemos para limpieza o para un gestor de energía eléctrica también. Como por ejemplo podemos ver tanto en las energías no renovables, por ejemplo el agua es utilizada para generar electricidad. El gas natural se utiliza para calefacción y uso medio como para cocinar alimentos. Ahora, las plantas son vitales para que exista el aire y a su vez para fabricar madera y papel. Esto con referencia también a los bosques, ¿ya? Esto sería la cuestión, cuestionarnos de alguna u otra manera para poder diferenciar o saber de alguna manera saber cómo podemos conservar estos recursos y cómo lo podemos utilizar, ¿ya? Entonces, la buena utilización, ¿qué va a hacer? Que estos recursos se mantengan más tiempo con nosotros, porque al utilizarlos de una manera excesiva, ¿qué va a pasar? Puede desaparecer, o sea, ya no va a estar. Entonces, la necesidad que uno va a tener va a ser los que estamos todavía presentes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, terminando esto, vas a realizar un mapa mental del tema. Este trabajo te lo voy a dejar para que lo hagas en tu casita y luego lo envíes junto con las clases a la hora indicada. ¿Listo? Muy bien, trata siempre de enviar tus clases puntualmente. No olvides siempre de lavarte las manos para evitar el tema del virus del COVID-19. Cuídate mucho. Hasta la próxima clase. Chao chicos.